Pues hermanitos, damos gracias al Señor porque hemos retomado otra vez nuestro estudio y vamos a seguir, hermanos, con el estudio de Génesis, donde nos quedamos, que es Génesis capítulo 6. Si recordarán, hermanos, nos quedamos en Génesis 6 en el versículo 9. Vamos a empezar a estudiar del versículo 9 en adelante. Así que acompáñame ahí, hermano, ahí a Génesis 6. Versículo 9, y en lo que lo buscan, hermanos, recordarán que nosotros estamos entrando, por así decirlo, en una introducción al evento más catastrófico que hubo en el mundo. ¿Saben cuál es? El evento, el diluvio, ¿no es cierto? Fue un evento muy catastrófico, el cual se vivió en esta tierra, y nosotros, hermanos, como pequeña introducción rápida, hemos estado viendo que Noé, en estos versículos del capítulo 6, ha sido obediente a Dios, a pesar de que él estaba rodeado por personas pecadoras, ¿no es cierto? A pesar que él estaba rodeado en un mundo lleno de pecado, Noé fue fiel, Noé fue obediente a Dios, ¿no es cierto? Y nosotros ahora, hermanos, vamos a ver que Noé sigue siendo obediente a Dios y él prepara un arca. Así que acompáñame a Génesis 6. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 17, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, si así el Señor nos permite. Génesis capítulo 6, vean, versículo 9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hasta ahí, hermanos. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Pero dense en cuenta, hermanos, que lo que nosotros hemos leído aquí es que la humanidad era pecadora, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, Dios habla en un sentido general. Todos eran pecadores. Y en este todos incluía a Noé. Noé también era un hombre pecador, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que dice el versículo 5? Vean el versículo 5 más arriba, solo para recordar. Versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, ¿no es cierto? Y que todo designio, o sea, todo pensamiento, y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nota, hermano, cómo Dios está hablando de manera general. Él nunca está excluyendo a Noé. Dios no está diciendo: la maldad de los hombres era mucha, menos la de Noé. ¿No? ¿Por qué no lo hace Dios? Porque Noé también era un pecador. Noé era humano, era un humano pecador. Pero ¿qué pasó? Dios, en su misericordia, decidió salvarlo. Salvarlo mediante la fe y por gracia únicamente, ¿no es cierto? Eso es lo que refleja el versículo 8. Vean lo que dice el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Noé halló la gracia de Dios, halló el favor inmerecido de Dios. ¿Noé merecía morir? Noé sí merecía morir porque Noé era pecador igual que todos. ¿Recuerdan cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿no es cierto? Entonces, Noé sí merecía morir igual que todos. ¿Pero qué pasó? Él halló gracia. Noé halló la gracia de Dios. O sea, Dios le dio el regalo de la salvación a Noé. No fue por ningún mérito de Noé. Y hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue dando esa gracia a las personas, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino únicamente porque por la fe en Cristo y por la gracia de Cristo únicamente. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, quiero que veas que a partir del versículo 9 en adelante, lo que hace el autor de Génesis es concentrarse en Noé y en la descendencia de Noé. Él se va a concentrar en ese hombre que había sido salvado por gracia de Dios. Y esto, hermanos, va a pasar aquí desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 9. Toda esta historia nos va a empezar a hablar de este hombre, Noé, que fue salvado por la gracia de Dios. Sabemos, hermanos, que el acontecimiento grande que vemos en todos estos capítulos, del 6, 8 hasta el capítulo 9, el acontecimiento es el diluvio, ¿no es cierto? Pero la persona importante ahí, ¿quién es? Noé. Y de él se va a hablar, hermanos. Y entonces el autor nos sigue dando detalles de quién era este Noé. Y vean, dice versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Recuerda, hermanos, Noé significa consuelo. Ese es el significado del nombre Noé, consuelo. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en mente, hermanos, porque si tú lees, no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo, hermanos, pero si tú lees Lucas 3:36, allí te puedes dar cuenta que Noé es ancestro del Mesías. ¿Ok? Entonces, cuando tú estudias a Noé, tú puedes ver que en sus genealogías hasta el final va a estar el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y este hombre que era el consuelo, Noé, al final iba a tener un descendiente que traería también el consuelo, pero ahora el consuelo ¿a quién? A todo el mundo, a toda la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces este hombre que era el consuelo, dice ahí el versículo 9, que era Noé varón que justo. Dice el versículo 9, ¿no es cierto? Noé varón justo. Esto, hermanos, de justo hace referencia a que la vida de Noé se conformaba a lo que Dios había establecido, a la obediencia a Dios. Pero recuerda algo, hermanos, Noé no era justo por sus propios méritos. Ya lo dijimos, todo hombre era malo, todo hombre era corrupto de acuerdo al versículo 5, ¿no es cierto? Pero aquí estamos viendo que Noé era un varón justo. La pregunta, hermanos, entonces es, ¿por qué la palabra de Dios está diciendo eso? ¿Acaso se está contradiciendo? Porque si todos eran pecadores, incluyendo a Noé, ¿por qué ahora está diciendo que es justo? ¿Por qué lo hace, hermanos? Fíjense, la respuesta a esto está en el significado de la palabra. La palabra justo en hebreo es sadik. Sadik. Y sadik se traduce como correcto o inocente. Eso quiere decir sadik, justo, correcto, algo justo, algo inocente. Y esta palabra, hermanos, da la idea de que Noé era un hombre moralmente correcto, moralmente bueno, y por lo tanto era inocente de su pecado. Pero recuerda, esta justicia que él tenía, esta inocencia que Noé tenía, no venía gracias a Noé, sino venía gracias
a la gracia de Dios, de acuerdo al versículo 8 que ya leímos, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. O sea, hermanos, no era justo, Noé era inocente, igual que nosotros que hemos venido en arrepentimiento a Cristo Jesús. No por obras, sino ¿por qué? Por gracia. ¿No es cierto? Recuerda, hermanos, Noé no merecía la salvación, porque Noé, igual que todos, era pecador, y él no merecía ser salvado por Dios. Pero recuerda esto importante, pero Noé halló gracia. O sea, Noé halló, se encontró con el favor inmerecido de Dios. ¿Y sabes algo, hermanos? Noé, igual que todos nosotros, merecía el castigo de la muerte. Él merecía, igual que todos nosotros, él merecía ser borrado de la faz de esta tierra, ¿no es cierto? Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, lo declara varón justo, varón inocente, un varón que era moralmente bueno. Quizá esto puede sonar un poco contradictorio, hermanos, porque hablamos de un hombre que es moralmente bueno, de un hombre que hace cosas buenas, y quizás nosotros podamos pensar mal y entender mal en la salvación, porque podemos decir, bueno, si era moralmente bueno, entonces él hacía buenas obras, y por eso era inocente, por eso era justo, porque él hacía buenas obras. Pero no es así, hermanos, ni con Noé, ni con nosotros que hemos creído en Cristo. Vean, para entender esta idea, Pablo lo explica claramente. Acompáñame a Filipenses 2. Vean lo que dice Pablo ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Vean lo que dice Pablo. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvados. Nota algo, que estos son versículos realmente conocidos por todos nosotros, ¿no es cierto? Dice, por gracia sois salvados. Nosotros también somos salvados por gracia. La salvación no viene por otra manera más que por gracia. ¿Recuerdan qué es la gracia, hermanos? Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no es cierto? La gracia es un regalo, un favor inmerecido. Tú no lo mereces, pero Dios te lo regala, ¿no es cierto? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice el versículo, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Y versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? O sea, la salvación, hermanos, la salvación que es por gracia, solamente viene por regalo de Dios, ¿no es cierto? No por obras, no por lo que Dios hace, no por lo que nosotros hacemos en nuestra buena manera. Y perdón, hermanos, no es Filipenses, es Efesios 2.8. Efesios 2.8. Les dije Filipenses, ¿no? No, es Efesios 2.8. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2.8. Y entonces nosotros podemos ver ahí en Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 8, que el Señor nos da el regalo de la salvación. No por nuestras obras, para que nadie se gloríe, versículo 9, pero ahora quiero que veas ahí en Efesios 2, versículo 10, hermanos. Quiero que veas esto que dice la palabra de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Ve cómo, hermanos, Dios trae las obras a nuestra vida, ¿no es cierto? Las buenas obras, hermanos, que tú haces, las buenas obras que Noé hizo, no salieron de ti, no salieron de Noé, sino ¿de quién? De Dios. Porque dice el versículo que Él las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. O sea, Dios las preparó, Dios las puso en ti, y entonces, gracias a que Dios pone esas buenas obras en ti, entonces tú eres inocente. No por tus obras, sino por las obras que Dios te dio. Porque recuerda, también dice la palabra de Dios, que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no es cierto? Él te da esas obras y Él hace que tú hagas esas buenas obras. Y entonces, al hacer eso, hermanos, tú te vuelves un hombre o una mujer moralmente bueno, justo, inocente, como Noé. Y salvado por gracia, por supuesto, ¿no es cierto? Vean, esto mismo le pasó a Noé. Por eso Noé era un hombre justo, un varón justo, un varón inocente, no por sus obras, sino por las obras que Dios había puesto en él. Y él era justo. Y así nosotros somos también. No por nuestras obras, sino por las obras que Cristo puso en nosotros. ¿Se dan cuenta? Este es el regalo de la salvación. Por eso estamos viendo que Noé halló gracia delante de Dios. Y vean, regresando a Génesis 6, versículo 9. Génesis 6, versículo 9. Vea, se sigue describiendo a este hombre, Noé. Y hemos visto que Noé es un varón justo. Y vean también cómo era Noé. Génesis 6, versículo 9, dice la palabra de Dios que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era como perfecto en sus generaciones. Él era perfecto. Esa palabra de perfecto, hermanos, en hebreo es tamim. Tamim, que quiere decir sin defecto o irreprensible. Tamim, perfecto, tamim, sin defecto, irreprensible. O sea, hermanos, esta frase que Noé era perfecto en sus generaciones simplemente quiere decir que Noé era irreprensible en su testimonio delante de las personas que lo rodeaban. O sea, en otras palabras, esta frase de que Noé era perfecto en sus generaciones simplemente quiere decir, hermanos, que Noé tenía una buena reputación, que era intachable en su manera de vivir. Hermanos, quiero que veas que Noé es un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Y para todo creyente. Porque ve, ¿cómo es que tiene que ser un verdadero creyente? Tiene que ser irreprensible, ¿no es cierto? Tiene que ser igual que Noé. Tiene que ser, hermanos, un hombre que tenga un buen testimonio delante de las personas que lo rodean. Un hombre que sea intachable como Noé, perfecto, sin defecto. Pero, hermanos, no estamos hablando de una perfección absoluta porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Sino simplemente estamos hablando de que tú seas congruente, porque como tú eres un hombre justo, o sea, tú eres un hombre que moralmente es bueno, entonces tu reputación tiene que ser buena. Ajá, tiene que ser correcta, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, acompáñame a Filipenses capítulo 2, 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14, y ahora sí es Filipenses. Hace rato me equivoqué, hermanos, pero ahora sí es Filipenses. Filipenses 2:14, vean lo que dice. Así es como un verdadero creyente se tiene que comportar. Vean, Filipenses 2:14. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2:14. Haced todo, ¿sin qué? Sin murmuración y contiendas.
O sea, hermano, tú tienes que ser sumiso a la voluntad de Dios. O sea, Dios va a traer cosas en tu vida, ¿ok? Sean buenas, sean malas a nuestra perspectiva. Dios va a traer cosas a tu vida, pero tú debes de ser sumiso a todo lo que Dios te traiga. Tú debes de ser aquí, como dice Pablo, hacer todo sin murmuración y sin contienda. No te quejes de las cosas que te rodeen. No estés hablando de tus hermanos. No estés peleando con tus hermanos. No hagas contienda. Pero vean para qué tú tienes que ser alguien sumiso a Dios. Vean, continúa diciendo el versículo 15. Aquí está la razón. Para que seas ¿qué? Irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. En otras palabras, hermano, tú debes de seguir el ejemplo de Noé. Tú debes de ser un hombre o una mujer irreprensible. O sea, tú debes de tener una buena reputación delante de las personas que te rodean. Tu testimonio debe de ser intachable. Que la gente que te rodea, ya sea vecinos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, hermanos en la iglesia, cualquier persona que te rodee, que él o ella no pueda señalarte por lo mal que haces en tu vida. Que no te señalen por lo malo. Obviamente, hermanos, lo vuelvo a repetir, no somos perfectos. El mismo Pablo, ¿no es cierto? El apóstol, el gran apóstol Pablo, él decía, yo aún no alcanzo mi meta. Yo no soy perfecto, pero yo quiero proseguir a la meta, ¿no es cierto? Y después Pablo decía, y hermano, imítame a mí para que ustedes también prosigan a esa meta, al supremo llamamiento de Dios. Pero decía Pablo, pero yo sigo corriendo. Yo no he alcanzado esa perfección, pero quiero que ustedes también corran conmigo. Eso lo puedes leer ya en tu casa, ahí en Filipenses 3. Pablo está expresando esa idea en Filipenses 3. Pero hermano, quiero que veas que esta es la realidad. Nosotros somos imperfectos, ¿no es cierto? Pero la dirección de nuestra vida tiene que ser una dirección que vaya hacia esa perfección. Vivir, hermanos, en santidad, en obediencia continua a Dios. Esa es la idea con Noé. Porque, hermanos, no es que Noé era el gran Noé perfecto, que todo le salía bien, porque no había pecado en su vida. No, ese no era Noé. Noé, ¿qué era, hermanos? Noé era un hombre pecador, un hombre imperfecto, pero tenía una característica muy importante en su vida: la obediencia a Dios. En medio de esa imperfección había obediencia a Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, él se esforzaba para ser irreprensible. Él se esforzaba para que su reputación no estuviera por los suelos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque muchas veces eso pasa con nosotros, ¿no es cierto? La gente nos ve. ¿Y qué puede decir la gente acerca de nosotros? Ahí viene el ladrón. Ahí viene el enojón, la enojona. Ahí viene el mentiroso. Ahí viene el borracho. Ahí viene la que siempre se anda peleando con su marido. ¿Qué es lo que piensa la gente de ti? Porque si la gente piensa esto, en ese instante nuestra reputación se va para el suelo, ¿no es cierto? Y si te haces llamar cristiano, aún peor. Tu reputación baja aún más. Pero Noé, ¿qué decía? Yo no quiero que mi reputación esté por los suelos. Y entonces él era un hombre obediente a Dios. Y esa obediencia le daba buen testimonio delante de los demás, delante de sus generaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque él era un varón justo, un varón moralmente bueno, recto, delante de Dios. Eso le hacía ser un hombre perfecto,
irreprensible delante de la gente. ¿Se dan cuenta? Y por eso, hermanos, regresando a Génesis 6:9, y por esa razón, hermanos, vean lo que dice al final del versículo 9. Por esa razón están estas palabras. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 9, al final dice, con Dios caminó Noé. Por esa razón están estas palabras. Por eso aquí el autor se atrevió a decir que Noé caminaba con Dios. ¿Recuerdan, hermanos, que ahí en Génesis 5 también está esta frase? ¿Quién caminaba con Dios? ¿Recuerdan? En Génesis 5, Enoc. Enoc, ¿no es cierto? Él también caminó con Dios. Bueno, hermanos, Enoc y Noé, simplemente lo que está diciendo el texto es que tenían una relación cercana con Dios. Ellos tenían una relación cercana. Ellos caminaban en obediencia a Dios. Ellos, hermanos, eran hombres grandes en el Señor. Es más, vean, te quiero dar, hermanos, quiero que veas el nivel de espiritualidad que tenía Noé. Acompáñame a Ezequiel 14:12 para que veas el nivel espiritual que tenía Noé. Ahí en Ezequiel, el profeta Ezequiel 14:12. Y en lo que lo buscas, hermanos, simplemente en su contexto aquí de Ezequiel, Dios empieza a condenar a su pueblo Israel, porque obviamente, hermanos, el pueblo está en pecado. Dios lo empieza a condenar y vean lo que dice Ezequiel 14, versículo 12. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, escucha, rebelándose perfidamente, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. O sea, hermanos, en otras palabras, si el pueblo peca, Dios lo iba a juzgar. Eso es lo que está diciendo. Si mi pueblo se levanta contra mí, si mi pueblo peca, yo los voy a juzgar. Yo voy a juzgar el pecado de mi pueblo Israel. Y entonces, vean, hermanos, la tierra peca, Dios juzga a esa tierra, Dios juzga a ese pecado. Pero vean qué dice el versículo 14. Vean, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y vean la misma idea más abajo, versículo 20, más abajo, la misma idea. Vean, y si estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Hermanos, estas son declaraciones fuertes, pero quiero que notes que solo Noé, Daniel y Job están al mismo nivel espiritual. Así lo está poniendo Ezequiel, ¿no es cierto? Como hombres justos, hombres irreprensibles, que Ezequiel se atreve a decir por palabra de Dios, por supuesto, porque aquí Dios está hablando a Ezequiel, está siendo inspirado Ezequiel por el Espíritu de Dios, y entonces él dice que si ellos estuvieran ahí, ellos no morirían, porque ellos eran hombres justos, hombres rectos, hombres irreprensibles. Todos morirían, menos ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque su nivel de espiritualidad estaba hasta acá arriba. ¿Notas el nivel que tenía Noé de espiritualidad? Aquí se habla también de Job. ¿Han leído el libro de Job? Job capítulo 1 nos da una pequeña introducción de quién era este hombre, ¿no es cierto? Y ahí nos dice que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿no es cierto? Apartado de mal. Ese era Job. Pero Ezequiel, ¿qué hace? Toma a Noé, toma a Daniel y los pone al nivel espiritual de Job, un hombre
grande, ¿no es cierto? Acerca de Daniel, hermanos, ¿ustedes han leído el libro de Daniel? Daniel era un hombre también de Dios muy grande. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, nunca se describe un pecado de Daniel. Nunca. Eso es interesante. Nunca hay algo que diga, y Daniel pecó en esto. ¿No? ¿Eso de qué nos habla? De la gran espiritualidad que tenía, ¿no es cierto? Y bueno, nota, hermanos, Noé está a ese nivel de espiritualidad. Esto, hermanos, por supuesto que nos debe de dar la idea de cómo era Noé, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes? Sin duda alguna, hermanos, nosotros debemos de imitar a estos hombres. Ellos fueron declarados justos únicamente por la fe, igual que cualquier otro creyente de la historia. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos mostraban su fe en su vida misma, en su testimonio mismo. ¿No es cierto? Ellos vivían en obediencia a Dios. Ellos se esforzaban por obedecer a Dios. Nosotros tenemos que imitar esto de estos hombres, ser obedientes delante de Dios. Regresando a Génesis 6:9, hermanos, podemos ver Génesis 6, versículo 9, al final, con Dios caminó Noé. O sea, simplemente Noé era obediente, era irreprensible, perfecto, sin mancha delante de Dios. A este calibre de espiritualidad llegó Noé, y a este calibre de espiritualidad, hermanos, tú debes de llegar. Tú debes de esforzarte para llegar ahí, para ser un hombre irreprensible, un hombre justo, un hombre que camine con Dios. Esa debe de ser nuestra meta. Y espero, hermanos, que esto te anime. Porque Noé era, lo hemos estudiado, versículo 5, pecador igual que nosotros. O sea, en otras palabras, hermanos, esto no es imposible de llegar. Hasta un pecador puede llegar a tener estos grandes títulos, esta calidad espiritual, pero tienes que ser un pecador comprometido con el Señor. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que buscar la santidad, tienes que buscar el agradar aún más al Señor en tu corazón. Y si tú lo haces, tú puedes llegar a este calibre de espiritualidad. Pero vean, hermanos, para darle más continuidad a este capítulo, vean, continúa diciendo el versículo 10 que Noé tuvo hijos, ¿no es cierto? Versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jaftet. Y vean, una vez que nos mencionan sus hijos, el autor inmediatamente lo que hace es mostrarnos el ambiente donde vivía Noé y su familia. Versículo 11, vean, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió la tierra. Ahí es donde vivía Noé y sus hijos y su familia, en una tierra corrompida. Nota la palabra corrompió. En hebreo, esta palabra de corrompió es shiset. Shiset, que quiere decir destruir o dañar. La tierra se destruyó, la tierra se dañó. La idea de esta palabra, hermanos, es que espiritualmente la humanidad estaba destruida, estaba dañada, y por eso Dios la tuvo que destruir. Por eso Dios tuvo que mandar juicio a esta tierra. Pero, hermanos, quiero que veas que el pecado trae destrucción, y Dios mismo va a juzgar ese pecado, ¿no es cierto? Y vean, y no solamente estaba dañada la tierra, no solamente estaba destruida. Continúa el versículo 11 diciendo, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Estaba llena de violencia. Vean la relación aquí en el versículo 11. Primero vemos que la tierra espiritualmente estaba como corrompida, destruida, dañada, ¿no es cierto? O sea, debido a que el pecado estaba inundando la tierra, debido a que el hombre era moralmente malo en su vida, eso acabó destruyéndolos espiritualmente, ¿no es cierto? Y como la raza humana estaba espiritualmente destruida, dañada,
Por consiguiente, había violencia. ¿No es cierto? Había violencia. Y hermanos, esa palabra de violencia, ¿saben cómo se traduce? En hebreo es Hamas. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Han escuchado la palabra de Hamas? Es el grupo terrorista que atacó a Israel. ¿No es cierto? Hamas. Bueno, eso quiere decir Hamas. Violencia. ¿Ok? Entonces, quiero que notes, hermanos, el pecado va de la mano con la violencia. Con la violencia. Y sabes, hoy en día, por desgracia, en nuestro país se sufre mucha violencia. Y lo más seguro es que esa violencia que vivimos hoy en nuestro país es por las mismas circunstancias. Porque nuestro país, nuestra sociedad, hermanos, espiritualmente está destruida. Moralmente está dañada. En términos morales, pecamos. Y ese pecado nos está llevando a la destrucción de nuestro espíritu y, por supuesto, a la destrucción de nosotros mismos, porque el pecado te lleva a la violencia. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Como pueblo mexicano, hermanos, nosotros realmente estamos en un gran problema. Y más si nosotros seguimos apoyando estas ideas antimorales que hoy en día se dan. ¿No es cierto? Y tienes que apoyar el homosexualismo, y tienes que apoyar el aborto, y tienes que apoyar X ideología antimoral y, por supuesto, antibíblicas. Y entonces nosotros poco a poco nos vamos destruyendo en nuestro espíritu, nos vamos dañando dentro de nosotros y nuestra moralidad va bajando más, y eso nos hace hombres y mujeres violentos y nos destruimos. Eso es lo que pasa al final, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país no lo podemos negar, hay una guerra interna, ¿no es cierto? La maldad ha crecido tanto que ya no hay seguridad en nuestro país. Esto es para que reflexionemos, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en términos morales? ¿Dónde está nuestra moralidad, hermanos? Porque al final, hermanos, tu moralidad es el reflejo de tu espiritualidad. Así como tú eres moralmente, así vas a ser tú espiritualmente. En tiempos de Noé, espiritualmente, ¿dónde estaban? Abajo, destruidos, dañados, ¿no es cierto? Y eso los hacía vivir en violencia. Y entonces vean lo que pasó, versículo 12. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, ¿qué? Corrompida, o sea, estaba destruida, porque toda carne había corrompido, o sea, había destruido su camino sobre la tierra. Esto ya lo vimos, lo vuelvo a repetir, versículo 5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el propósito de sus pensamientos era hacer el mal. Ese era el hombre, ¿no es cierto? Pero quiero que veas, hermanos, cómo la maldad interna corrompe a todo el ser humano. En teología, hermanos, esto se le llama la depravación total. Ya lo hemos estudiado en las doctrinas de la gracia. ¿Recuerdan que los estudiamos los domingos? Si no lo recuerdas, hermanos, puedes ver el video en YouTube, las doctrinas de la gracia. El primer tema fue que dimos la depravación total del hombre y nos habla de esta realidad. El hombre es totalmente depravado en su pecado. Obviamente, hermanos, unos sacan, por así decirlo, sacan más su pecado que otros, ¿no es cierto? Pero la realidad es que delante de Dios todos somos iguales de perversos, iguales de depravados, iguales en pecados, porque todo ser humano está lleno, está contaminado en pecado. Y por esa razón nosotros no podemos salvarnos. No podemos salvarnos delante de Dios. Y ese es un problema muy serio, un problema muy grande. Porque, hermanos, el ser humano espiritualmente está dañado, está destruido. Somos, hermanos, lo que dice Pablo en Efesios. Yo se los leo, Efesios 2:1 dice, y Él nos da vida a vosotros cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que nosotros somos, hermanos, si vivimos en nuestros pecados. Somos
hombres muertos. O sea, somos cadáveres espirituales, en diferentes niveles de descomposición, por supuesto, porque unos pecan más que otros, ¿no es cierto? Pero al final todos estamos en ese mismo nivel de descomposición. Al final, hermanos, están aquellos hombres religiosos, como los escribas, los fariseos, ¿no es cierto? Pero también por otro lado, quizás hay hombres o mujeres que se entregan, entre comillas, más a Dios, pero al final todos estamos en la misma caja, muertos, corrompidos, ¿no es cierto? Y lo que vemos aquí, hermanos, en Génesis 6:12, es que Dios ve la tierra y en términos espirituales está echada a perder, está corrompida, está en un estado de putrefacción, está mal la tierra. El claro ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que el Señor Jesucristo comparó a los fariseos con tumbas blancas, ¿no es cierto? Sepulcros blanqueados, les decía. Ustedes son sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Simplemente, hermanos, ve al panteón de aquí arriba. Tú vas, entras a ese panteón y hay tumbas bien arregladas, ¿no es cierto? Hay tumbas hermosas, hay flores, hay colores, todo se ve bonito por fuera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tú abres una tumba? ¿Qué vas a encontrar? Un cuerpo en descomposición, ¿no es cierto? Un cuerpo lleno de gusanos. Bueno, así pasa con toda persona que no ha creído en Cristo. Externamente se puede ver bonito, limpio, bañadito, ¿no es cierto? Pero por dentro ahí está el detalle. Por dentro, ¿cómo Dios lo va a ver? Internamente delante de los ojos de Dios, está en un estado de descomposición, que espiritualmente hablando está dañado. Y eso es horrible, ¿no es cierto? Porque cuando Dios nos ve en ese estado, así como en una tumba tú la abres y huele mal, estás lleno de gusanos. Hermanos, así estaba el hombre en tiempos de Noé. Estaba corrompido. ¿Y la realidad cuál es? Que el ser humano hasta el día de hoy sigue en ese estado. Porque el pecado hace que estemos podridos, que estemos corrompidos. Aquí todos somos pecadores, ¿no es cierto? Y cuando tú pecas, hermano, y espero que así sea, por la gracia del Espíritu, cuando nosotros llegamos a pecar, ¿a poco no te sientes como sucio? ¿No te sientes contaminado? Como que dices, algo no está bien dentro de mí. Bueno, hermanos, eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que tú te sientas sucio, podrido por dentro, que espiritualmente en tu alma, en tu ser interior no estés bien, que no estés estable porque tú reconoces que no tienes una paz para con Dios porque has pecado, ¿no es cierto? Hermano, realmente eso es lo que hace el pecado y eso es lo que estaba pasando con Noé y en tiempos de Noé. Y vean, continúa el texto, Génesis 6:13, continúa y dice, versículo 13, Génesis 6:13, dijo pues, o sea, esta frase de dijo pues, hermanos, simplemente quiere decir que a la luz del versículo 12, o sea, a la luz de que la tierra estaba corrompida, estaba podrida, dañada, entonces dijo Dios a Noé, vean, he decidido el fin de ¿qué? De todo ser. Dios va a juzgar el pecado, ¿no es cierto? Y nota la razón por la cual Dios va a pecar. Dice el texto, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya lo vimos, versículo 11. El pecado produce violencia. Y debido al pecado de las personas, entonces es que Dios decide juzgarlos en el momento oportuno, con un juicio oportuno que Dios tarde o temprano va a mandar. En este caso, hermanos, ¿cuál fue el juicio que Dios preparó? El diluvio. Así es como Dios los castigó, ya lo veremos más adelante. Pero ¿sabes algo? Este versículo 13, hermanos, nos enseña algo muy importante. Y es que el pecado del hombre provoca el juicio de Dios. Provoca el juicio de Dios.
Hermanos, Dios no puede hacerse de la vista gorda ante el pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Porque nosotros podemos ver que a lo largo de toda la historia, hermanos, el pecado no queda inmune. Dios juzga el pecado. Desde Adán hasta que Dios destruya los cielos y la tierra en un futuro, en todas las épocas, hermanos, en todas las personas que han existido y que existirán, todo el pecado será juzgado. Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios va a juzgar el pecado de cada uno, de todos los seres que han existido en esta tierra y que existirán. Pero la pregunta, hermanos, que yo quiero hacerle es, y entonces si Dios juzgará todo el pecado, ¿qué pasará conmigo que yo he creído en Jesús? ¿Acaso mi pecado también va a ser juzgado? Porque si Dios no pasa por alto el pecado y Él juzga el pecado, tú que has creído en Cristo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Sabes algo, hermano? Si tú eres un verdadero cristiano, tu pecado ya ha sido juzgado. ¿Sabes dónde? En Cristo. Si tú eres un verdadero cristiano, Cristo ya pagó por tus pecados, porque Él murió en la cruz. ¿No es cierto? Él pagó por ti y por mí. Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿qué pasa con el que no cree? ¿Qué pasa con el incrédulo? Con el que no ha creído en Cristo. Bueno, ese es otro caso, ¿no es cierto? En su caso, hermanos, él va a tener que pagar su propio pecado. ¿Y cuál va a ser su condenación? El lago de fuego eterno. La muerte segura, ¿no es cierto? Pero entonces, hermanos, nosotros podemos ver que ningún pecado será pasado por alto. Tu pecado fue juzgado. Cristo lo pagó en la cruz. El pecado del inconverso, del incrédulo, va a ser juzgado y él va a pagar su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por alto el pecado. Él juzgará tarde o temprano. Y a veces nos preguntamos, es que yo veo gente mala allá afuera, gente robando, gente violando, y los veo contentos, los veo que la pasan bien, ¿no es cierto? Hermano, que eso no te quite el sueño. Que no te lo quite. Sea en esta vida o cuando muera, ten por seguro que Dios los va a juzgar. Tarde o temprano llegará su juicio. Y si no cree en Cristo, Él va a pagar por su pecado. Porque Él no va a tomar al culpable como inocente. Él es el Dios justo. Y sus justos juicios son perfectos, hermanos. Probablemente Noé también tuvo esta idea, ¿no es cierto? Quizás, hermanos, Noé vio toda la maldad, toda la violencia que había en esas épocas. Y quizás también Noé pudo pensar, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no juzgas? Y así pensamos nosotros, ¿no es cierto? Dios, ¿por qué toleras tanto esta maldad? ¿Por qué han pasado años y sigue el pecado? Bueno, sé paciente. Llegará un día donde Dios juzgue y ningún pecado será pasado por alto. Eso nos está enseñando el versículo 13. Dios juzga el pecado. Pero ahora vean, hermanos, lo que pasó. Dios dice que va a juzgar a la tierra y vean lo que dice el versículo 14. Después Dios le da una instrucción y le dice a Noé, Noé, hazte ¿qué? Un arca. Detengamos aquí. Esta palabra de arca, hermanos, en hebreo es teba, arca, teba. Y ¿sabes algo? En todo el Antiguo Testamento, esta palabra se utiliza 28 veces. En todo el Antiguo Testamento, 28 veces. De esas 28 veces, solo 26 se usan en referencia a la historia de Noé. 26. Y las otras dos, ¿sabes en dónde se utiliza, hermanos? Se utiliza en la historia de Moisés. Cuando Moisés era bebé, ¿recuerdas? Que sus papás lo pusieron en una canasta para que fuera por el río Nilo, ¿no es cierto? Bueno, esas dos palabras para referirse a la canasta de Noé es esta palabra de teba, arca. Es la misma palabra que se utiliza en esta pequeña arca, por así decirlo, que transportaba a Moisés por el río Nilo. Y bueno, hermanos, esta arca realmente no era como quizás nosotros nos la podamos imaginar.
Cuando tú escuchas la palabra del arca de Noé, tú luego te imaginas un barco grandote, ¿no es cierto? Un buque enorme, un navío grande. Pero no era así, hermanos. Esto simplemente era una caja de madera inmensa. Nuestra mente siempre se va por el barco gigante, ¿no es cierto? Pero por las medidas, que ya lo vamos a ver, hermanos, parece más una caja, no un barco, no un crucero. Y entonces aquí vemos, hermanos, que Dios le dice a Noé, versículo 14, hazte un arca, o sea, hazte una caja. Hazte una caja. Y vean el material de esta caja, de esta arca. Tenía que ser de madera ¿de qué? De gofer. Madera de gofer. Este tipo de madera, hermanos, dicen algunos comentaristas que viene del árbol de cedro. ¿Okay? En esa época había mucho cedro. Entonces Dios le dijo, agarra de ese árbol y construye esta caja, esta arca. Y vean, continúa el texto, de madera de gofer, y harás que aposentos en el arca. Nota, hermano, cómo Dios empieza a diseñar esta arca, ¿no es cierto? Y él dice que Noé le tiene que poner aposentos. Si tú piensas en esta palabra, hermanos, en una cultura moderna para nosotros, quizás tú llegues a pensar que era un barco grande que tenía cuartos, camarotes, ¿no es cierto? Pero, hermanos, esta palabra de aposentos en hebreo es ken, que quiere decir nido o compartimiento. O sea, lo que simplemente le está diciendo Dios a Noé es que en esta caja grande le tienes que poner compartimientos, no cuartos, no camarotes, sino compartimientos, así como unos tipos nidos, algo para llegar y guardar, un compartimiento, ¿ok? Y vean, entonces, aquí Dios le dice a Noé, haz un arca, haz una caja grande de madera, de cedro, y ponle compartimientos. Y después le dice, ¿y la qué? Y la calafatearás, o sea, la cubrirás. La vas a cubrir con brea por dentro y por fuera. O sea, hermanos, lo que tenía que hacer Noé era cubrir esta caja inmensa, esta arca, con brea. ¿La brea qué es? No, la brea es como, bueno, no sé cómo la llaman, pero es tipo resina que le salía a la madera. Y esa resina se servía para que tú taparas las grietas, porque Noé iba a usar mucha madera, iba a haber huecos. Entonces Noé la tenía que tapar como un tipo resina dura para que el agua no se metiera. Eso es lo que tenía que hacer Noé. La tenía que cubrir, toda esta caja enorme, la tenía que cubrir de esta resina del árbol con brea. ¿Ok? Entonces date cuenta, hermanos, aquí estamos hablando de un trabajo muy pesado para Noé. Un trabajo pesadísimo. Si recordarán, hermanos, Noé, Dios en cuánto tiempo anunció que iba a llegar el diluvio. Lo vimos. Si lo recuerdas, él lo anunció 120 años antes de que llegara el diluvio. O sea, Noé tuvo 120 años para construir esta arca, porque era un trabajo impresionante, ¿no es cierto? Le iba a llevar muchísimo tiempo. Y vean, versículo 15, vean las dimensiones. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Y de esta manera la harás. Vean cómo iba a ser la arca. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí Dios está dando las medidas específicas, ¿no es cierto? Y por estas medidas, hermanos, nosotros podemos ver que es una caja rectangular. En nuestra época, hermanos, antes se medía con codos. Ahora ya no, ahora lo hacemos con centímetros. Un codo son 45 centímetros de longitud aproximadamente. Entonces, simplemente lo que tú tienes que hacer es multiplicar los codos por 45. Si nosotros lo hacemos, hermanos, la caja grande mediría, dice el versículo 15, de 300 codos la longitud del arca, o sea, lo largo. O sea, si tú lo multiplicas, esto te da 135 metros de largo. Es una caja enorme. 135 metros de largo. Después dice, esto es de 50 codos su anchura. 50 codos serían como 22.5 metros de ancho.
22 metros de ancho, y vean, al final dice, y de 30 codos su altura. O sea, iba a tener una altura aproximadamente de 13.5 metros de alto. O sea, por las medidas simplemente es una caja rectangular, ¿no es cierto? Estamos viendo 135 metros de largo, 22 de ancho y 13.5 de alto, ¿no es cierto? Y vean, versículo 16, y le vas a hacer, tú Noé, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás puerta del arca a su lado. Esta ventana, dicen los estudiosos, que pudo ser como un pequeño muro arriba con el propósito de que cuando lloviera captara la lluvia, y con esa lluvia, por supuesto, con esa agua recolectada se podían mantener, ¿no? Y vean, dice al final del versículo 16, y le harás piso abajo, segundo y tercero. O sea, el arca era de 3 pisos, ¿ok? Y en cada piso había compartimientos, como ya lo estábamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nota, esta es una embarcación enorme, es una caja flotante enorme. Y quiero que veas, hermanos, ¿de dónde salió toda esta idea? ¿De la mente de Noé? No, de Dios. Esta caja fue diseñada, esta arca fue diseñada por Dios. No salió de la mente de un hombre, sino de la mente divina. Y otra vez, hermanos, esto no es un crucero de lujo. Esto, si tú lo puedes ver, no es un increíble diseño exterior, ¿no? Simplemente es una, ¿qué? Caja rectangular. Pero ¿sabes algo? Esto refleja perfectamente el diseño perfecto de Dios. A pesar de que no tiene nada de lujos. ¿Sabes por qué? Porque este diseño rectangular haría que esta caja fuera imposible voltearse en las circunstancias que iba a estar. Por su diseño, hermanos, estudiosos han dicho que esta caja no se puede voltear. No se puede voltear. Está perfectamente diseñada por Dios. Porque Dios sabía lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Claro, el peso, el diluvio, ya lo veremos. La catástrofe que pasó fue impresionante, ya la vamos a llegar a estudiar. Pero fue perfectamente diseñada para que no se volteara. No tiene nada de lujo, pero es lo que servía. Era una caja muy estable. Y vean versículo 17. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Nota? Aquí es la primera vez que se usa la palabra diluvio. ¿No es cierto? Antes, en los primeros 6 capítulos, jamás habíamos visto esta palabra, ¿no es cierto? Hasta ahorita se ocupa la palabra diluvio. Y a partir de aquí, hermanos, en adelante, hasta el capítulo 9, se utiliza 13 veces. Y no solo 9. En todo el Antiguo Testamento, la palabra diluvio solo se utiliza 13 veces. Nos habla que es una palabra importante, es un acontecimiento importante, ¿no es cierto? Y siempre se utiliza en referencia a este acontecimiento que va a pasar, hermanos. Y sabes, algunos piensan que este diluvio fue local, que solamente pasó en la región donde Noé vivía. Muchos dicen, esto no fue mundial, esto simplemente fue local. Pero hermanos, obviamente nosotros sabemos que eso no fue local. Esto sí fue mundial. Esto es un pensamiento no bíblico. Los que piensan que simplemente fue algo pequeño y ya, están equivocados. Este sí fue un acontecimiento mundial. Y la próxima semana, hermanos, lo vamos a explicar a más detalles porque ya se me acabó el tiempo. Los voy a dejar con la duda para que vengan y vean que esto sí fue un acontecimiento mundial, no fue algo local. El mismo texto lo dice, pero ya lo veremos la próxima semana, hermanos. Pero por cuestiones de tiempo aquí lo vamos a dejar, hermanos. Al final que no llevamos prisa, ¿no es cierto? Podemos ir poco a poco estudiando la palabra del Señor. ¿Ok, hermanos? Pues hasta aquí lo dejamos, hermanos.